Pues las frases de oro empiezan en el año 2002. Al principio no iban en la pared, sino que iban sobre papel. La cosa empieza con mi cercanía con los encuadernadores. Entonces, pues yo, en aquella época yo vivía en Bruselas, les encuadernaba libros, los encuadernaba otra vez con otras cosas diferentes. Entonces me pasaba el día con el encuadernador. Entonces, pues se me ocurrió también que podía hacer como portadas clásicas de libros, es decir, libro con tela, con pasta dura, y poner títulos posibles en dorado, que luego pues que no eran títulos de nada. Y así es como empezó la idea de los frases de oro, que la primera vez que se expusieron fue aquí en Barcelona, en la Galería Joan Prats. Se presentaban las frases enmarcadas con una portada del libro, porque solamente era, digamos, el cartón entelado y con la frase engofrada y dorada, estampada en dorado. Digamos, ahí está mucho más cercano a la idea de cómo el título define la historia, ¿no? Y en un cierto momento se me ocurrió que podía ir directamente a la pared, sobre la piedra, ¿no? Entonces, pues la idea, digamos, que se hacen monumentales, ¿no? Se pasan a la cosa del monumento. Y entonces, pues esos son, digamos, como direcciones como colectivas, ¿no? Como aquello por lo con la que la gente se identifica y que dirigen la conducta o la vida. Creo que la primera vez que los puse en la pared fue en Madrid. Puse como 5 seguidas en la pared y luego es cuando pensé, no, 5 no quedan bien. Hay que ponerlas individuales, realmente tiene que ser una frase sola. Y creo que esta es la primera frase que hice. La mayor parte de las frases son encontradas, pero algunas las he hecho yo. Es esta: del arte es para todos, pero solo una élite lo sabe. Es una frase como muy de crítica institucional, ¿no? Que es, digamos, esta frase va sobre la disyuntiva o la paradoja eterna de los museos, ¿no? Que los museos están hechos para todo el mundo, pero no todo el mundo va a los museos. Digamos que aunque el mandato sea el acercar la cultura al pueblo, pues en realidad se corresponde a una clase muy específica a la gente que va a los museos, porque solamente ellos saben que el arte es para todos, mientras que todos no saben que está hecho para ellos. Y entonces esta es una, bueno, pues que la puse en la pared y que me la compraron inmediatamente, y es una de estas cosas que te sorprende, porque yo pensé que esto no lo iba a poder, no se vendía, ¿no? Y me sorprendió mucho, y hasta el día de hoy pues es de las obras más exitosas que hago. Y entonces pues hay veces que yo digo oye, esto es como lo que me mantiene, ¿no? Las frases de oro, ¿no? Y la verdad es que es un poco difícil porque en realidad son frases encontradas, ¿no? Y a veces pues las encuentras y a veces no las encuentras. Entonces pues es difícil definir exactamente lo que es una frase de oro. En realidad es un poco como poesía, cuando tú ves un verso y te convence y otro pues no te convence. La verdad es que no sale muy bien. Por ejemplo, esta también está muy bien: la vida solo se entiende bien cuando se rebobina. Esta, por ejemplo, es una frase de Mae West: lo malo de los sueños hechos realidad es que nunca acabas de creértelos. Y vienen de las cosas más variadas, casi siempre de libros. No hay mejor paraíso que el paraíso perdido. Yo creo que esto es de una entrevista, pero la verdad es que es estupendo, ¿no? No hay mejor paraíso que el paraíso perdido. Esta es la de Einstein. Esta, por ejemplo, nada es cierto, todo está permitido. Es la famosa frase de Ignal Rush, se llama, el hombre de la montaña. Esta secta de los Hashinins, que inventaron o dieron nombre al magnicidio, ¿no? Y que iban hasta arriba de drogas para matar para cometer magnicidios. Y entonces ese era el hombre de la montaña, pues decía eso: nada es cierto, todo está permitido. Y esto creo que lo saqué de un libro de Burroughs, que tenía mucha afinidad por los Hashinins, y viene de ahí, ¿no? Como digo, el libro que es la única publicación que hay, bueno, el futuro debe ser peligroso. Esta es una frase súper que se has puesto en 1000 sitios que la contesta, ¿no? O sea, pones el futuro debe ser peligroso y contesta otro: el futuro ya es peligroso, y otro contesta: no hacía falta que fuera tan peligroso. Y digamos que esta es una época hasta el 2010 de muchísima fertilidad de frases de oro, y luego a partir del 2010 como empiezan a gotear y van saliendo pocas, muy pocas, ¿no? Entonces esta frase ella tiene muchos nombres. Es una frase pues del año 2019, creo, o de 2020, y es una frase de un poema de Gloria Anzaldúa, y tiene que ver con
Pues todo el estudio que he hecho sobre Kollontai y los feminismos marxistas en relación con la cuarta ola del feminismo, que viene de Latinoamérica o de lo que antes se llamaba el sur global, y se resucita la idea de clase, pero esta vez la idea de clase está también ligada a la idea de racialización y también la idea de amor como instrumento político, ¿no? Si Kollontai lo llamaba el amor camaradería, pues ahora lo llaman la ternura radical. Me interesa ver esos paralelismos. Entonces, como en todo lo que hago, pues eso implica la lectura ingente de libros que puedan tener. Y entonces me interesaba mucho, por ejemplo, Kollontai es introducida en México en los años 90, no desde España, como había ocurrido, por ejemplo, en los años 30, sino desde el movimiento de feminismo chicano en Estados Unidos, y entonces entra en inglés, teniendo en cuenta que es una de las autoras, digamos, que tiene más relevancia en esta cuarta ola. Pues nada, me leí los libros de Anzaldúa. Tengo que decir que me leí los libros de un montón de gente, como por ejemplo Bell Hooks y demás, y creo que la distancia con Anzaldúa es abismal. Anzaldúa es como el Everest de las escritoras chicanas, es impresionante, ¿no? Es maravillosa. Y desde de un poema suyo, ella tiene muchos nombres. Ella, por ejemplo, si estés hablando de la Virgen de Guadalupe, pues entonces hace esa conexión entre Coatlicue y la Virgen de Guadalupe, y también la Coyolxauhqui, la diosa de la luna, y cómo el sincretismo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues es de ahí donde viene esa idea. Ella tiene muchos nombres y en realidad está hablando como de la deidad femenina que se va metamorfoseando, todas estas, y una con las que se metamorfosea es la Virgen de Guadalupe. Tengo varias obras con esa cosa del oro. También se va hacia muy atrás en el tiempo, ¿no? Lo que sigo haciendo todavía son las frases de oro y una serie que son leídos con dedos de oro, que son libros que lo leo de verdad, porque todo el mundo me dice, ¿tú no los lees? Digo, sí, los leo de verdad porque yo soy muy coherente conceptualmente, y elijo esos libros y entonces los leo con las manos untadas de oro, con una especie de cera dorada que es lo que hacen en Inglaterra, y que ahora con el Brexit es una aventura conseguirla, pero entonces lo que ves, digamos, imagínate cuando lees un libro, si pudieras grabar cada una de las huellas de la mano, también partiendo de esa idea que la lectura es una acción, ¿no? Como retratas el tiempo que has invertido en leer ese libro. Y esa es la otra gran, digamos, serie de larga vida que tiene que ver con el oro. Y el origen de esto del oro está en una especie de hiperrelato de ciencia ficción, por ahí, por el año 99, en que yo estaba ocupada en hacer muchos hipertextos. Pues este era uno de los hipertextos que se llamaba Oro, y contemporáneo de los de Heartbeat, por ejemplo, y que eran todos relatos de ciencia ficción. Si Heartbeat era sobre la idea de que la gente por la calle no escuchaba música, cuando llevaba los cascos no era música lo que escuchaba, sino el corazón, los sonidos del corazón suyo, y lo que consecuencias que eso tenía, pues la verdad es que el oro era congelación del tiempo, por lo cual, digamos, las acciones, las cosas iban dejando como rastros dorados, ¿no? Sombras doradas de donde tocabas. Por ejemplo, si yo ahora te daba la mano, pues quedaba como una especie de rastro dorado, y según esa acción se repetía, pues se iba depositando más y más, y luego al final, pues esto era tóxico y al final te morías, o dependiendo de toda esa serie de movimientos. Entonces, pues creo que estaba como súper influenciada por de Crystal World, de Ballard, y a partir de ahí pues hice un montón de trabajos, pinté plantas doradas, muchas cosas de oro, y hice un vídeo, me acuerdo, una especie de video performance, y eso es lo que quedó.